Bueno, muy bien, entremos a la semilla de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando de el poder de Cristo Jesús. El poder de Cristo Jesús. Y vamos a estar hablando en el día de hoy de muchas citas bíblicas. El apóstol Pablo escribió con frecuencia sobre la necesidad de confiar en el poder de Cristo. En Efesios capítulo 3, verso 13 al 19 nos dice la palabra del Señor: por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo escribía con mucha frecuencia en la necesidad de confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Transmitió a sus lectores una promesa que le había dado el Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se recuerda de eso? En el libro de Corintios, capítulo 12, verso 9, la palabra de Dios nos dice allí esa hermosa promesa del cual Dios le dice a él: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo fue una gran influencia para nuestra vida cristiana, fue un gran líder de la fe cristiana. Pero a los ojos de Dios no era más merecedor de la gracia que cualquier otro creyente. Usted y yo podemos tener la misma confianza en el poder del Señor que tuvo este valiente misionero del primer siglo. Cuando Pablo recibió al Señor Jesús como su Salvador, fue adoptado como hijo de Dios, por supuesto. Por tanto, tenía todos los privilegios que acompañan a un hijo nacido de nuevo. Sus pecados fueron perdonados. En Hechos capítulo 2, verso 38 nos habla exactamente de eso y nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Pablo fue apartado para el servicio del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nos dice Pablo en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas. Y Pablo recibió al Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 17 nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Queremos leer estas citas bíblicas porque son importantes para nuestra vida. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros y está con nosotros. Pablo fue un siervo efectivo porque el Espíritu derramaba su poder sobre él cada vez que Dios le daba una misión a cumplir. Si usted conoce un poco de la vida de Pablo y ha estudiado la vida de Pablo, va a entender que Pablo, por supuesto, siendo Saulo, hizo muchas cosas incorrectas contra los cristianos. Cuando fue ya convertido a la salvación, Pablo tenía todavía una actitud incorrecta. Pablo se creía el mejor de los apóstoles, tanto que le dijo a Pedro y a Juan que mejor que se fueran. Se creía el apóstol de apóstoles, era él. Sin él el mundo no giraba, sin él el agua no seguía. ¿Conoce personas así? Bueno, Pablo era ese tipo de persona. Y por su vida espiritual, misionera, fue tratado, era colocado en cárcel, salía, una vez más estaba colocado en la cárcel. Y en esta trayectoria del ministerio de Pablo,
vemos cómo él comienza con esta actitud tan fea de ser el mejor, el apóstol de apóstoles. Y cuando llega ya casi sus momentos finales, dice, soy el peor de los peores pecadores. O sea, no me merezco la gracia. Y no estoy diciendo que tenemos que llegar a una actitud donde, pero ¿sabe qué? La humildad es algo extraordinario. Tanto que Dios le recordó a él, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia. Qué tremendo ver a un hombre que se creía todo desde el muy principio, se creía el apóstol de apóstoles, el que era, el que es. Y al final dice, soy lo peor. Dios ha tratado conmigo. Dios me ha bendecido de una manera que no tengo nada de que estar orgulloso, sino solo del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pensemos en el tiempo que Pablo estuvo preso. El Espíritu Santo le dio el vigor físico y mental para soportar los rigores de la cárcel, porque no toda persona puede estar allí, especialmente estamos hablando de Pablo, siendo colocado en la cárcel por la fe cristiana, por predicar el evangelio. No muchas personas podían soportar eso, pasar un tiempo en una cárcel, y estamos hablando de cárceles en ese entonces. Al mismo tiempo puso en el corazón de los otros creyentes la carga de proveer para sus necesidades materiales, y eso lo vemos en el día de hoy en esta cita bíblica de Filipenses capítulo 4 verso 18. Nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso era que a Pablo le enviaban cosas, ¿verdad? Le ayudaban en su vida espiritual. Dios siempre colocaba personas para ayudarle en sus momentos difíciles. Pero lo más importante fue que el Espíritu Santo ensanchó el ministerio de Pablo al darle el valor para testificar de Jesús a sus carceleros romanos. Por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios lo usaba a Pablo de una manera tan extraordinaria que él podía predicar donde quiera que fuera. Si lo sacaban de la ciudad y lo colocaban en la cárcel, pues en la cárcel también podía predicar la palabra de Dios. De tal manera que mis prisioneros, dice Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 13, de tal manera que mis prisioneros se han hecho patentes en Cristo en todo el sentido y a todos los demás. A donde colocaban a Pablo, él predicaba la palabra de Dios porque sabía que el Espíritu Santo de Dios no tenía fronteras. Pablo confiaba en el Señor para tener fortaleza y por eso nunca renunció a su fe. Servimos al mismo Dios Todopoderoso, lo que significa que no tenemos ninguna excusa para huir de su plan para nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y está listo para darnos su poder, si obedecemos el llamado del Señor. Pablo ya está con nuestro Padre Celestial. Pablo hizo su tarea aquí en la tierra, Pablo, pero la pregunta del día de hoy es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás dejando que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Bástate de mi gracia, dice el Señor en el día de hoy, bástate de mi gracia. Oh, amigo, la gracia de Dios, el amor de Dios para cada uno de nosotros, mostrando su amor por medio de la gracia. Así que en el día de hoy, reflexionando en el poder de Dios, deja que Dios se manifieste en tu vida, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo no es más importante que cada uno de nosotros, es un hijo de Dios igual que cada uno de nosotros. El poder de Dios se manifiesta por cada uno de nosotros en diferentes maneras, así que en el día de hoy te llamo atención a que permitas que el poder de Dios pueda fluir por medio de ti. Ahora, ¿cómo va a fluir por medio de ti? Va a fluir por una vida que está sometida a la voluntad de Dios. Va a fluir por un corazón que está dejando que Dios hable a su vida. Está fluyendo por personas que están diciendo, Señor, heme aquí, úsame, Señor, heme aquí, Padre.
Porque no puede fluir por una persona que no quiere nada que ver con Dios, no puede fluir por una persona que no quiere dejar que Dios obre en su vida. El Espíritu Santo de Dios obra cuando hay obediencia en la vida de un creyente. Pero os digo, la obediencia siempre nos trae bendiciones a nuestra vida. Así que reflexiona en eso en el día de hoy. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios fluya por ti? Ahora, ¿qué cosas en nuestra vida podamos cambiar para que el poder de Dios pueda fluir más frecuentemente en nuestra vida? Que pueda fluir sin cualquier cosa en nuestro corazón, en nuestra mente, parando que ese fluyo, que siga cayendo en nuestra vida. Oremos a Dios en el día de hoy, reflexionemos en esto en el día de hoy para que podamos quitar cosas que están quitando esa bendición de nuestra vida y que no nos están permitiendo brillar, manifestar la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios en otros lugares. Pasando tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo en su Espíritu Santo, es cuando podemos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.